Hola, buenas tardes. Bueno, igual que el ponente anterior, yo voy a contaros también una historia. Esta vez no va a ser mi historia, sino la historia de una empresa que fundamos, bueno, algunas personas que trabajamos en esta facultad, en esta universidad, en particular en el departamento de física aplicada, en colaboración con otros departamentos, ¿no? Entonces, la empresa no se llama S4SD, eso es el acrónimo para Software for Science Developments. Es una empresa que desarrolla software científico en un contexto que voy a explicar a continuación. La historia es más corta, porque la empresa fue fundada en noviembre del 2013, pero me voy a tener que remontar hasta los orígenes de la vida para contar la historia de la empresa. Entonces, vosotros sabéis que nosotros vivimos en un planeta que tiene mucha agua, y esa es una condición necesaria para que se forme la vida. ¿Por qué? Porque resulta que el agua es un disolvente donde cuando tú pones otras moléculas, estas moléculas se organizan, hacen cosas, se unen, adquieren determinadas estructuras, como son moléculas muy largas, como por ejemplo proteínas, son polímeros, o sea, moléculas que están formadas por muchos átomos unos detrás de otros, formando grupos muy específicos y que adquieren pues, ciertas estructuras que son bastante interesantes, como las que se muestran por aquí, por ejemplo. A ver. Sí. Estas son proteínas, ejemplos de proteínas, ¿no? Hay otras moléculas que no son tan grandes, son más pequeñas, pero también pues, forman estructuras, forman agregados, cuyas estructuras adquieren formas diferentes en función de su concentración, del pH del medio, de la salinidad, y de la temperatura, por ejemplo, y de otros parámetros externos. Estas moléculas, las proteínas y moléculas más pequeñas, se pueden agregar entre ellas, formando, por ejemplo, liposomas, forman compartimentos que sirven para encapsular disolventes y distintos organismos más pequeños dentro de células, por ejemplo, para transportarlas y hacer diferentes cosas, ¿no? También se usan en el diseño de materiales para formar materiales funcionales específicos que sirven como biosensores, por ejemplo, y tienen otras muchísimas aplicaciones. Cuando aumentamos el nivel de complejidad en el cual se agregan estas moléculas, pues se forman cosas muchísimo más complicadas, como podemos ver aquí, y hasta cosas como esta, ¿no? Como somos nosotros. Nosotros no somos más que un conjunto de moléculas organizadas que hacen cosas muy complejas entre ellas, cuando se unen entre ellas y hablan entre ellas. Voy a poner aquí un ejemplo. Este ejemplo es muy simple, de que hacen tres moléculas cuando se juntan entre ellas y están en agua. El agua es necesaria, si no tienen agua no son capaces de hacer esto, ¿no? Lo que está blanco, o sea, el agua no lo muestro porque si no no veríamos nada, todo lo que es blanco os imagináis que son moléculas de agua, ¿no? Entonces lo que teníamos al principio, esta es una simulación computacional, lo que había al principio es una molécula que es como tiene una cavidad y dentro de ella había otras dos moléculas que son más pequeñas, ¿sí? Lo que sucede cuando iniciamos el estudio de este sistema es que las dos moléculas pequeñas, la naranja y la verde, no caben dentro de la otra molécula, entonces una expulsa a la otra y se queda solamente una de ellas, ¿sí? Si dejamos evolucionar el sistema, y como la película es un poquito larga, la voy a adelantar, vamos a ponerla por aquí, por ejemplo, dejamos evolucionar el sistema, la molécula verde, que inicialmente estaba compartiendo esta cavidad con la molécula naranja, se va acercando, pero se va acercando por el extremo opuesto. Y al final de la película, pues vais a ver lo que va a suceder. Digamos que a las dos les gusta estar dentro de esa cavidad, porque a ninguna le gusta estar en el agua sí, es incómoda para ellas, entonces lo que sucede es que se pelean por la cavidad, esto es real, esto sucede en la realidad, se pelean entre ellas y la molécula verde gana y se queda con la cavidad, ¿vale? Esta es una molécula, es un ejemplo real, ¿no? La molécula gris, que es la que tiene la cavidad donde se encapsulan otras moléculas, se llama ciclodestrina y se usa mucho en la industria farmacéutica para encapsular fármacos que son poco solubles, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo, bueno, específico. Y ese tipo de interacciones, o sea, todo lo que sucede cuando las moléculas se agregan entre ellas, pues bueno, obviamente es del interés de la biología, de la medicina y de la investigación básica, porque así es como funcionamos nosotros, y así es no solo como funcionamos nosotros cuando funcionamos bien, sino también cuando tenemos enfermedades. Entonces es muy interesante, y también necesario estudiar este tipo de interacciones entre sistemas complejos, sistemas moleculares complejos. También se utiliza, y es la base, ya que el título de la serie de charlas se titula Bioestadística para vivir, pues hay muchas industrias que viven de eso. En particular, pues, de industria farmacéutica, pero también de cosméticos, de nuevos materiales, de disolventes, de pinturas, de alimentos, de productos de limpieza,
biotecnologías, los biotech nuevas, ¿no? Industrias de nueva generación que se dedican, por ejemplo, a diseño de sensores moleculares para secuenciación de DNA, etcétera, etcétera. Entonces es todo un foco de negocio y es muy necesario estudiar todo este tipo de interacciones. Ahora, ¿cómo se estudian? Es muy fácil estudiar las interacciones debido a la fuerza gravitatoria, por ejemplo, entre esta botella, ¿sí? Y la fuerza gravitatoria. Yo sé que cae para abajo siempre, ¿verdad? Y puedo medir cuál es la intensidad de esa atracción, ¿vale? Yo puedo soltarla, puedo calcular pues, una propiedad que se llama masa y puedo ver, por ejemplo, que la velocidad a la que cae, siguiendo las ecuaciones de Newton, las puedo estudiar perfectamente. Yo puedo medir también cuál es la distancia entre este ordenador y este otro, o yo puedo medir cuál es el tiempo que yo tardo en recorrer un trayecto, o puedo medir cosas más complicadas, como por ejemplo la velocidad que me lleva a mí ir de aquí a otro extremo de aquella mesa. Si mido la velocidad y el tiempo la distancia y el tiempo que llevo a recorrerla, puedo medir cosas tan complicadas como esa. Pero ¿cómo medimos la interacción entre moléculas? Eso es muchísimo más difícil porque son muy pequeñitas, porque no puedo poner una regla ahí, porque no puedo poner un cronómetro, es algo mucho más difícil de hacer, ¿de acuerdo? Entonces lo que se hace son medidas indirectas. Se usan unos equipos muy complejos en los laboratorios, como son equipos que son capaces de determinar emisión o absorción de diferentes frecuencias de luz, son equipos que pueden hacer incidir partículas sobre la materia y ver cómo se reflejan, o son equipos que pueden medir, por ejemplo, el calor absorbido o desprendido por una agregación molecular, o un plegamiento de una proteína, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son una señal pues, muy indirecta. En general, son señales que se parecen a cosas como estas. Tenemos un observable. El observable es esa cosa que puede detectar un equipo y que puede ser, pues ya os lo digo, por ejemplo, el calor que se libera o se absorbe en una reacción de agregación molecular. ¿Sí? Es calor nada más. Pero eso es mi observable. Y lo puedo observar, lo puedo medir en función de la concentración o en función del tiempo. Ese calor o esa intensidad de luz que se absorbe o se cede o se emite, por ejemplo, es algo que pues, no es muy útil en principio, ¿no? No sabemos lo que es. Nosotros vemos la luz que se emite o que se absorbe, pero eso tenemos que traducirlo en información que sea útil. Entonces ahí es donde hay pues, un problema, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? Lo que se hace es, pues primero, se toman medidas de ese observable. Eso no es lo que nosotros queremos, hay que interpretarlo. Entonces se utilizan una serie de ecuaciones, se realizan cálculos y el resultado de aplicar cálculos a ese observable pues son resultados accesibles al ser humano. Me pueden decir, pues por ejemplo, si yo mido la interacción entre un montón de moléculas y una proteína que produce una enfermedad, me pueden decir cuál es la mejor molécula que inhibe la función de esa proteína y por tanto es el mejor candidato a un fármaco, ¿vale? Entonces así es como funciona esto. El tipo de procesos que se estudian típicamente pues son la interacción entre una molécula y una proteína, por ejemplo. Este es un esquema, no es una representación real, es un esquema idealizado de una proteína que aloja pues una molécula un poquito más pequeña. Se puede estudiar pues, la agregación de muchas moléculas, la interacción entre nanopartículas, ya sean artificiales o naturales, con otras moléculas, para estudiar su transporte. Se puede estudiar la integración de moléculas en membranas, por ejemplo, naturales o artificiales, la agregación, por ejemplo, de dimerización de proteínas, el plegamiento de proteínas, la asociación de un polímero como una cadena de DNA con un azúcar y muchísimos otros fenómenos, ¿vale? O sea, el número de procesos que se pueden estudiar y que son accesibles a este tipo de equipos experimentales es pues, muy largo, ¿no? Las señales que se adquieren, estos observables que se adquieren, pues tienen formas como estas, ¿no? Pueden tener formas muy diversas y lo que hay que hacer pues, es analizarlas. El problema que nosotros detectamos es que hay una escasez real de métodos de análisis automatizados para obtener información, extraer información útil a partir de estos observables. Y aquí es donde nosotros desarrollamos nuestro software. Es un software que le llamamos así, le llamamos Affinimeter. Affinimeter es una abreviación de Affinity Meter, es como un medidor de afinidad entre moléculas. Y lo que hace el software es estudiar la interacción entre dos o más moléculas y va dirigido a procesos pues, muy diversos, como el reconocimiento molecular, para diseño de fármacos principalmente, unión competitiva o no entre moléculas, agregación, disociación, cambios conformacionales de macromoléculas y muchos otros procesos. ¿Cómo funciona este software? Pues funciona más o menos siguiendo el esquema que os indiqué
antes era un poquito más simplificado, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Tenemos datos del usuario que se adquiere a partir de estos equipos de laboratorio, que generalmente son equipos muy caros, que cuestan del orden de cientos de miles de euros, aunque no sirven para nada por sí mismos. Si no interpretamos la señal que producen, no sirven para nada. Es una señal que es una curva y nosotros no sabemos lo que hace, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es desarrollamos modelos, desarrollamos teorías, desarrollamos ecuaciones que transforman esa información inútil en información útil. Y lo que ofrecemos como output de nuestro software es pues, un informe pues, muy bonito, con gráficas, con tablas, con cálculo de incertidumbres, cálculo estadístico, matemático, numérico que está por detrás, etcétera, etcétera. Y voy a enseñar algunos ejemplos a continuación. Lo que impulsa eso pues, es cálculo computacional. Hay procesadores por detrás, que son los que mueven numéricamente todas estas ecuaciones, los parámetros de todas las ecuaciones, para obtener el mejor resultado. El resultado que es lo que quiere nuestro usuario, ¿no? Entonces aquí pues, hay una pregunta que es clave. ¿Qué es un modelo? ¿No? Es lo que está detrás, es lo que está dentro de nuestro software. Esto es lo que no ve el usuario. El usuario tiene datos y ve el output, pero no ve lo que está aquí, ¿vale? En principio, no es lo que le interesa. A él le interesa obtener un resultado útil. Entonces, lo que hacemos nosotros, lo que está dentro, pues es investigación. Viene de investigación básica del Departamento de Física Aplicada de esta universidad. Y lo que hacemos es pues, desarrollar ecuaciones. Son ecuaciones que nos permiten calcular algo que no se puede medir de manera directa, ¿sí? Igual que la velocidad no es una medida directa, es una fórmula matemática que relaciona una distancia con un tiempo. Entonces estas ecuaciones son expresiones matemáticas un poquito más complejas que relacionan pues, parámetros observables con cosas que nosotros no son útiles, ¿no? Y estos parámetros, pues ya os digo, son parámetros energéticos, termodinámicos, estructurales, dinámicos, cinéticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué necesitamos? Pues lo que os dije anteriormente, ¿no? Necesitamos medidas de propiedades que son accesibles al observador, lo que llamamos observables, y que son sensibles a lo que a nosotros nos interesa. Y necesitamos también esas ecuaciones. Esas ecuaciones son lo que nosotros desarrollamos para este software. ¿Qué es un buen modelo? ¿Cómo sabemos si el modelo que nosotros estamos proponiendo es bueno? Bueno, pues un buen modelo es un conjunto de ecuaciones y tiene determinadas características. Hay modelos que nadie quiere y nadie usa porque son súper complejos, y hay otros modelos que son ecuaciones razonablemente sencillas, que permiten ver, por ejemplo, casos límite, ¿sí? ¿Qué pasa cuando este parámetro se va a cero o cuando este se va a infinito? Saber interpretarlos, son mucho más sencillos. Entonces esos son los tipos de modelos, pues, digamos, que más interesan, que son fáciles de entender, que no son demasiado complejos, que son útiles, que son rápidos y que proporcionan pues mucha información, cuanto más mejor. Bueno, hay muchos ejemplos. Un ejemplo que os ponía, pues, por ejemplo, la ecuación de estado de Van der Waals es muy sencilla y todos los que tuvisteis alguna vez alguna asignatura de termodinámica tuvisteis que verla, y tiene dos parámetros, y hay otros modelos que son súper complejos y que tienen miles y miles de parámetros, ¿vale? Por ejemplo, un campo de fuerza en una simulación de dinámica molecular, que es lo que yo utilicé para la simulación de aquellas moléculas de aquella película que os enseñé hace un ratito. Entonces, pues estas son medidas típicas que nosotros analizamos en nuestro software. Esta es una medida que sale directamente del equipo. Esto es lo que sale, tal cual. El equipo escupe esto. Entonces, de aquí, hay que traducirlo en determinadas cosas, ¿no? Esta señal corresponde a la interacción entre dos moléculas. Digamos que una es una proteína y otra es un fármaco. A es una proteína y B es un fármaco, un candidato a fármaco. Entonces, las metemos en nuestro equipo y nos dan una cosa como esta. A ver, ¿qué sabemos con eso? De ahí, en principio, no sabemos nada, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es la transformamos. Primero hacemos la integración de estos picos y nos da estos puntos, y luego lo que hacemos es aplicamos unas ecuaciones que nos ajustan estos puntos y nos dan esta curva que está por aquí, ¿vale? Y ese modelo es muy simple. Ese modelo, bueno, son 4 ecuaciones y están ahí y no las voy a explicar ahora, pero son 4 ecuaciones nada más, ¿vale? Lo que pasa es que hay modelos que son muchísimo más complejos. Igual, fijaos, lo que está aquí es el equivalente a esta ecuación. Esta es la ecuación que relaciona nada más la interacción entre una proteína y una molécula de fármaco, ¿vale? Es una reacción química de equilibrio, pues muy sencillita. Pero nosotros podemos poner cosas tan complejas como esto de aquí. Entonces, si estas son las ecuaciones que explican esta reacción, imaginaos cuáles serían las ecuaciones que corresponderían a todo este conjunto de equilibrios que están acoplados entre ellos. Serían muchísimo más complejas y seguramente me llevarían unas 50 transparencias ponerlas todas, y no las voy a poner, obviamente. Entonces, el software que nosotros tenemos lo que hace es, básicamente, tiene implementadas todos los posibles modelos que se pueden escribir mediante reacciones químicas, y nos permiten, bueno, cuando nos vamos a estudiar, pues son casos muy complejos, tienen muchísimas variables, y entonces entramos en problemas matemáticos serios, ¿vale? Los problemas matemáticos en los que entramos son de cálculo numérico, básicamente, no tanto estadístico como numérico, y necesitamos pues, hacer una evaluación de mínimos locales, por ejemplo, de acoplamiento entre parámetros, necesitamos poner ciertas restricciones que encajen bien con lo que nosotros esperamos
del comportamiento que conocemos en nuestro sistema a partir de otras medidas experimentales o a partir de teorías, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que os muestro aquí, por ejemplo, pues es un caso real de una minimización en la que hay un mínimo local, aquí hay un embudo, es una especie de cuello de botella, ¿no? Este es el mínimo local, y luego hay el mínimo global, aquí hay un estrechamiento en el espacio geométrico formado por los parámetros ajustables, y luego hay un mínimo global que está pues, bastante más abajo en lo que es g cuadrado, ¿no? Estos son dos parámetros ajustables, perdón, no lo expliqué bien, es un parámetro ajustable, otro parámetro ajustable, y en el eje z, en el eje vertical, estaría pues, mi función de ajuste, lo que yo quiero minimizar para llegar al resultado ideal, ¿no? Y lo que tenemos a la derecha pues, es la proyección de esta gráfica en 3 dimensiones en 2 dimensiones, ¿no? Entonces lo que veríamos es que el mínimo local, que está en rojo, tiene unos valores de unos parámetros pues, muy diferentes al mínimo global, que es lo que está aquí en negro, ¿vale? Entonces son problemas matemáticos serios, reales, que hay que resolver. Y ahí entra, bueno, pues os digo, pues mucho cálculo numérico, cálculo estadístico, estudio de mínimos locales, planteamiento de semillas para el cálculo iterativo, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, lo que os voy a poner son algunas capturas de pantalla de lo que hace nuestro programa. Lo que se dedica a hacer ahora básicamente son cálculos de medidas de afinidad entre diferentes moléculas, de medidas de estequiometrías, un poco información estructural entre las moléculas, y también medidas energéticas. Nos dicen cuál es la energía que se libera o se absorbe cuando interactúan dos o más moléculas, ¿no? Y también cinéticas, también nos dice qué tan rápido interactúan. Entonces, estas son algunas capturas de pantalla. Esta es una señal procesada, de unas señales así pues más o menos feas, se procesan, se tratan, se limpian, se quita el ruido, se ponen unos filtros y se llega a algo como esto, luego se integran, se llegan a señales como estas que están por aquí, se aplica el modelo, que es la línea roja, se calculan las incertidumbres, que son las barras de error, y lo que se obtiene después, bueno, aquí es algo equivalente, pero para parámetros cinéticos, que tienen unas incertidumbres un poquito más elevadas, y lo que sacamos a partir de ese análisis pues son pues, estos números, que son los que quiere el investigador que trabaja en un laboratorio de una empresa farmacéutica, o en un laboratorio de medicina, o en un laboratorio de investigación en una facultad, en una universidad, ¿no? Y este corresponde a la interacción entre una proteína y un fármaco. El fármaco está mucho más pequeñito aquí, es lo que está en rojo, la proteína es lo que está en azul. Normalmente el fármaco es muchísimo más pequeño, evidentemente, y esta es la reacción química que tendría lugar, y aquí aparecería pues, el fármaco ya dentro de la proteína, ¿no? Entonces este es el tipo de cosas pues, que nosotros hacemos. Esto es muy sencillo, este es bueno, como ves aquí, esta curva es bastante sencillita, parece una sigmoide típica, y entonces el modelo que se aplica es bastante sencillo. Pero en otros casos, las curvas, esta es la medida experimental, los puntos negros son la medida experimental, y la curva roja es el ajuste, es otro ajuste realizado también con nuestro software, de un proceso que es muchísimo más complejo, que no puedo decir aquí porque, bueno, es de un usuario nuestro que no nos dé permiso para usar esos datos, pero si no decimos ni su nombre, ni el nombre del sistema. Entonces, nos quedamos ahí, ¿no? Pero nada más decir que es un caso súper interesante, que tiene aplicaciones pues, reales y bastante potentes, y que es un reto, o sea, representa un reto, su análisis representa un reto, porque como veis, nuestros modelos son modelos de equilibrio, son ecuaciones continuas, derivables, y doblemente derivables, porque al usar los algoritmos iterativos numéricos que tenemos para hacer la minimización, pues necesitamos aplicar la matriz de covarianza y necesitamos hacer dobles derivadas, que, bueno, generalmente son numéricas por la complejidad de las ecuaciones que utilizamos, pero aquí hay cosas que parecen que son incluso pues, de derivada discontinua, ¿no? Entonces, estas son cosas que hay que ver con cuidado, pero que sí que se pueden utilizar en nuestro software, y esta sería como la deconvolución de esta curva, ¿no? O sea, la separación en diferentes contribuciones que nos permiten explicar pues de manera bastante precisa, con bastante detalle, a qué se debe cada uno de los cambios de curvatura que tienen lugar aquí, ¿vale? Entonces, nuestro problema, y lo que nosotros hacemos en nuestra empresa, en Software for Science Developments, con nuestro software que se llama Finimeter, es eso, nos presentan curvas reto, esta curva es un dibujo reto, y nosotros a partir de ese dibujo tenemos que explicar qué es lo que pasa ahí, qué es lo que hacen esas moléculas, cómo lo hacen exactamente, en qué momento, quién va antes, quién va después, de qué forma, qué tan rápido, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacemos, ¿vale? Entonces esto básicamente sería todo. A mí me gustaría también mencionar a la gente que trabajó en este proyecto, porque es un proyecto muy grande, es un proyecto en el cual nosotros pasamos de un software, de unos modelos pequeñitos en un laboratorio de investigación en el Departamento de Física Aplicada, a montar una empresa con toda la infraestructura que eso representa, ¿no? Tenemos una empresa montada con un montón de gente involucrada, algunos andan por aquí sentados entre el público, y tenemos pues, varios departamentos, en el cual está un departamento de desarrollo e innovación con estas personas trabajando ahora mismo, un departamento de validación y soporte, porque cualquier modelo que nosotros proponemos hay que validarlo, hay que ver que esas ecuaciones son correctas y que dan lo que tienen que dar, ¿de acuerdo? Entonces hay gente que está encargándose pues de eso, hay gente que está encargándose de gestión, marketing y finanzas, que también es muy necesario. Si tú sabes mucho de la técnica
pero no eres capaz de llevar las cuentas, de contar a la gente y de pedir proyectos y conseguir financiación y etcétera, etcétera, pues no eres capaz de hacer tampoco algo como esto que tenemos aquí. Y luego tenemos una serie de asesores científicos, algunos aquí en la Universidad de Santiago, como el profesor Luis García, del CIPUS, y otros en diferentes universidades, tanto en España como en el extranjero, pues, gente muy reconocida y que, bueno, que sabe mucho de esto y nos dan consejos y también nos ayudan a evolucionar nuestro software. Y obviamente pues también gente que, tanto instituciones como particulares, que ha empujado pues, este proyecto hasta donde está ahora mismo. Y pues nada más, eso es todo lo que tenía que contaros. No sé si me acabé antes de tiempo. No sé si hay preguntas. Dime. No, se puede estudiar la organización de varias moléculas a la vez. De hecho, por ejemplo, para cadenas de polímeros, te pongo un ejemplo de una cadena de DNA, a lo mejor de 500 bases, se puede estudiar la interacción entre esa cadena, o bueno, una disolución de cadenas de DNA, bueno, como de cualquier secuencia, con una molécula que tú inyectas. Generalmente se inyectan moléculas iónicas, por ejemplo, y lo que se ve es el binding múltiple de todas estas moléculas a diferentes partes del DNA, que a veces lo que hace, por ejemplo, es colapsar después de una determinada concentración, y todos esos procesos de binding múltiple, seguidos por un cambio conformacional pues, complejo de colapsación, por ejemplo, de la estructura, y que a veces después, todavía después de colapsar, sigues inyectando moléculas y siguen interactuando, se puede hacer también. Puedes estudiar la interacción, por ejemplo, de agregación supramolecular de muchas moléculas juntas. Tú inyectas una concentración alta de muchas moléculas, entonces cuando están en agua, si la concentración es suficientemente alta, pues van a agregar formando las estructuras como las que ponía al principio de la presentación, ¿no? Que son, si encuentro el ratón, el puntero, aquí está. Aquí está, bueno, es esto. Este tipo de agregación, por ejemplo, se pueden estudiar, bueno, se llama micelización o agregación supramolecular de muchas moléculas para dar estructuras complejas, también se pueden estudiar. Se puede estudiar, por ejemplo, la interacción. Os enseñaba también algún caso como este, por ejemplo, donde tienes una nanopartículas de oro, por ejemplo, que se usan como marcadores para cáncer. Puedes estudiar la interacción de nanopartículas con un montón de moléculas y ver cuál es la cantidad de moléculas que es capaz de unir esas nanopartículas. Muchas veces, por ejemplo, tenemos hecho estudios de nanopartículas con azúcar o con cosas parecidas que unen una primera capa con un modo de interacción y luego tú sigues añadiendo moléculas y forman una segunda capa con un segundo modo de interacción. O, por ejemplo, una unión competitiva donde tú inyectas dos moléculas distintas, no tienen que ser todas iguales, pueden ser moléculas diferentes, sobre una nanopartícula, y hay una competición entre las moléculas y la nanopartícula por ver a quién le gusta más y quién es capaz de unir mejor, y a veces lo que ves es que primero se une una y cuando la saturas se une la siguiente. Este tipo de modelos los tenemos todos implementados y, bueno, es uno de los más interesantes, de hecho. Bueno, ¿no hay más preguntas? Vamos bien de tiempo, ¿no? Vale, gracias. Gracias, Ángel.